mañana de septiembre en Dallas, un grito desgarrador se escuchó al interior de un motel humilde. Lo que comenzó como una discusión trivial por el uso de una lavadora rota, terminó en una escena de horror indescriptible que parecía sacada del peor libro de terror. El sonido del machete cortando carne y hueso, el alarido aterrorizado de la víctima y finalmente el cuerpo decapitado, abandonado en un basurero, quedaron grabados en las cámaras de seguridad y de la historia de True Crime para siempre. El ambiente común de un día cualquiera se transformó en una pesadilla sangrienta en segundos, desatando una ola de incredulidad. En apenas unos minutos, la vida de un hombre de 50 años, Chandra Nagamalaya, cambió para siempre. Bajo la sombra de los pasillos grises del Downtown Suites Motel, el gerente del lugar fue perseguido con un machete por uno de sus empleados. Su esposa y su hijo presenciaron la carnicería desde la oficina, impotentes ante tal escena. Los detalles del crimen, la decapitación, la forma en que la cabeza fue pateada como si fuese un balón de fútbol y arrojada a un contenedor, estremecen a cualquiera que se pueda imaginar esto. Se dice que el sospechoso tenía 37 años de edad, pero su crueldad no tenía límites. Jordanis Cobos Martínez, un hombre de origen cubano sin estatus migratorio legal, fue detenido poco después del crimen, cubierto de sangre y aún empuñando el machete. Al ser entrevistado por la policía admitió lo sucedido. La comunidad quedó estupefacta. ¿Cómo pudo un empleado aparentemente común cometer semejante barbarie contra su propio jefe? Pero antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Perla Guadalupe González, que me escribió: gracias, felicidades por la extraordinaria narrativa de cada caso. Tus reflexiones me han enseñado a ver distintos aspectos de la vida y de las personas. Gracias por el ser humano cósmico que eres. Saludos, hermano colombiano, tú ya eres mexicano. Muchísimas gracias, Perla, por tu mensaje. Gracias por estar aquí en la comunidad y apoyar mi trabajo. Te envío un fuerte beso y un gran abrazo hasta México. También quiero saludar a Elsk, que me escribió: te deseo todo lo mejor a ti y a la familia de Valeria. Les deseo paz y que puedan encontrar al que hizo eso. Gracias por traer contenido de calidad. Saludos desde México, bendiciones. Muchísimas gracias. Te refieres al caso de Valeria Fanador, por si no lo han visto, lo tengo en mi canal. Y gracias a ti por verme y apoyarme. Te envío un fuerte abrazo hasta México. Y por último quiero saludar a Clau Francés, que me escribió: gracias por seguir siendo mi compañero de camino al trabajo. Que Dios siga bendiciéndote grandemente. A ti, gracias por dejarme ser tu compañía hacia tu trabajo. Te envío un fuerte abrazo y deseo que todo vaya muy bien. Y si tú quieres ser saludado en un próximo video, recuerda que lo puedes hacer con el super gracias que está allí abajo, o con el botón de PayPal o link de PayPal que está en la descripción de este video y en el comentario fijado. El Downtown Suites Motel en el Samuel Boulevard era un lugar sencillo al este del centro de Dallas. Sus pasillos polvorientos y habitaciones uniformes alojaban trabajadores y viajeros comunes, lejos de las luces brillantes de la ciudad. Era allí donde Chandra Nagamalaya, un gerente de 50 años de edad, trabajaba día a día administrando el lugar junto a su esposa y su hijo pequeño. Según la policía, ambos hombres, Cobos Martínez y Chandra, eran empleados del motel. Nada en ese rincón olvidado del motel presagiaba el horror venidero. Aquella mañana, el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas sucias. El aire cargado de detergente y café barato se mezclaba con la rutina. Huéspedes salían a trabajar y en la lavandería trasera se escuchaba el zumbido de máquinas. De repente, una orden directa alteró la calma. Nagamalaya, el gerente, fue hasta la habitación donde Cobos Martínez limpiaba para decirle
que no usara una lavadora averiada. La queja parecía muy simple, pero desencadenó una chispa muy peligrosa cuando Nagamalaya tuvo que hablar a través de un compañero traductor para hacerse entender. Cobos Martínez sintió que lo estaban insultando. Este detalle, sin importancia, escaló de inmediato en tensión. La atmósfera se volvió tensa. Los testigos recuerdan a Cobos Martínez enfurecerse. Nadie hubiera imaginado que una lavadora rota provocaría tanta ira. Sin embargo, aquel malentendido fue la gota que colmó el vaso. En cuestión de segundos, la figura de Chandra desapareció con prisa de la escena intentando calmar a Cobos Martínez. Pero el eco de aquel grito, "¡No usen esa lavadora!", quedaría marcado para siempre en las cámaras de seguridad. Aunque parecía una situación doméstica, estaba a punto de convertirse en una tragedia inimaginable. Detrás de aquel semblante común se ocultaba un historial violento. Jordanis Cobos Martínez, de 37 años de edad, es descrito como un cubano que vivía en Estados Unidos sin papeles en regla. Según investigaciones periodísticas, había entrado en conflicto con la ley en múltiples ocasiones. De hecho, medios de Dallas han revelado que Cobos Martínez acumulaba arrestos en Florida, California y Texas antes del episodio fatal. Su historial es escalofriante. En 2017 fue detenido en Florida por robarse un Mercedes-Benz y solo unos meses después, en junio de ese mismo año, protagonizó en California un intento de carjacking violento. Testigos narraron que intentó subir a la fuerza a una mujer en su coche, forcejeando con ella mientras estaba semidesnudo. No conforme con esto, en 2018 volvió a ser arrestado en el condado de Harris, en Texas, por un delito de indecencia con una menor de 14 años de edad. Aunque esa acusación fue desestimada por falta de pruebas, terminó cumpliendo 1 año de cárcel por agredir a un guardia carcelario. También fue trasladado de vuelta a California para enfrentar los cargos por el carjacking, donde fue absuelto del robo de auto, pero condenado por privación ilegal de la libertad. En enero de 2025, Cobos Martínez fue liberado bajo supervisión por la Policía de Inmigración. Tenía una orden de deportación pendiente, pero las autoridades cubanas se negaron a aceptarlo por su extenso prontuario. Así fue como quedó en libertad supervisada justo antes del crimen. El sospechoso rondaba Dallas sin restricciones aparentes hasta que aquel día el destino le brindó una nueva oportunidad de enfrentarse a la justicia. Chandra Nagamalaya era un hombre respetado en su comunidad. De origen indio, había llegado a Dallas años atrás en busca de oportunidades. A sus 50 años, era gerente del motel Downtown Suites y padre de familia. Cada mañana lo encontraban atareado con el negocio familiar, registrando huéspedes, supervisando al personal y asegurándose de que todo funcionara bien. Según un vecino, era puntual, era trabajador y amable con todos. En la víspera del crimen, Nagamalaya llegó al motel con su camisa de mangas largas, como de costumbre, planeando atender el turno de día con su hijo e hija menores a su alrededor. Nada en su día parecía inusual, hasta que vio a Cobos Martínez con la lavadora rota. Desconocemos si el incidente anterior avivó algún viejo resentimiento,
Pero la policía reporta que el gerente actuó solo para mantener el orden en el motel. Al darle la indicación de no usar la lavadora, Nagamalaya nunca imaginó la ira que provocaría. Aquel hombre de aspecto normal y mirada tranquila jamás esperaría morir de modo tan brutal. Y es que la mañana del 10 de septiembre se convirtió en su último día de normalidad. Nagamalaya llevaba una vida modesta pero digna. Era el sostén de su esposa y padre de un pequeño niño, quienes se encontraban en la oficina central del motel mientras él daba instrucciones en las habitaciones. Conocido por su laboriosidad, apenas había tenido tiempo para un descanso en su jornada diaria. El ambiente era de rutina hasta que un grito espantoso alteró toda la escena. Mientras Nagamalaya corría aterrorizado por los pasillos tras la embestida, sus gritos despertaron a su esposa y su hijo sentados a escasos metros en la recepción. Eran las 9 de la mañana cuando todo cambió. La discusión sobre la lavadora rompió la calma, pero no fue el argumento lo más perturbador, fue el desenlace. Testigos y videos de seguridad revelan que Cobos Martínez, después de escuchar al gerente, salió de la habitación donde estaba trabajando, regresó empuñando un machete y atacó a Nagamalaya por la espalda. El gerente, sorprendido, comenzó a huir pasillo abajo. En su huida lanzó gritos desgarradores. ¡Socorro! ¡Él me está atacando! Pero el sonido del acero contra la carne ahogó cualquier llamado de auxilio. El camino que recorrió la víctima no fue largo. Perseguido incansablemente por Cobos Martínez, Nagamalaya alcanzó la pequeña oficina central donde su esposa e hijo observaban aterrados. Intentó atrancar la puerta, gritar sus últimas palabras de ayuda, pero el atacante lo alcanzó. He chased him from 108 all the way to the office. The man was trying to get in the office to his family. Su familia intentó intervenir valientemente. La esposa trató de apartar a Cobos Martínez y el niño empujó al agresor, pero fueron repelidos con un empujón brutal de vuelta. El informe policial indica que Cobos Martínez descartó cualquier piedad, no dudó en derribarlos. Finalmente la oficina fue testigo del final de la pelea. I feel bad for his family because he got a wife and a son. They came out. They didn't know what to do. She was screaming and hollering, but I told her to get back in there because I didn't know if he was going to attack her too. En esa habitación luminosa quedó el cuerpo sin vida de Nagamalaya. La policía describe la escena con espanto. Cobos Martínez continuó el ataque hasta separar la cabeza de Nagamalaya de su cuerpo. Los gritos se transformaron en silencio absoluto. El asesino pateó la cabeza 2 veces como si fuera un balón de fútbol. Luego la tomó con sus propias manos y la lanzó al contenedor de basura del motel. I find it sick, disgusting. I'm speechless. Kinda out of the norm and is mind-blowing. El resto del cuerpo cayó al suelo entre charcos de sangre. Nadie puede comprender cómo la violencia escaló a tal grado, pero los hechos están documentados en la declaración jurada policial. Increíblemente, Cobos Martínez no huyó lejos. Al salir del motel, cubierto de sangre y aún con el machete en la mano, fue visto por los primeros en responder, una unidad de bomberos de Dallas. Ellos, siguiendo el protocolo, esperaron a la policía, pero vieron al agresor deambular con calma hacia el estacionamiento.
Al identificarlo, lo siguieron discretamente hasta que los oficiales del Dallas Police Department lo detuvieron sin resistencia. En el control, lo hallaron todavía vestido con la misma ropa, manchado de sangre, sosteniendo la llave del motel, el teléfono y la tarjeta de Nagamalaya, que son pruebas de la escena. En la comisaría, Cobos Martínez admitió los hechos sin titubeos. Según el detective que lo interrogó, confesó haber cometido el asesinato con el machete. Fue ingresado en la cárcel del condado de Dallas, acusado de asesinato en primer grado, lo que es capital murder, un cargo que en Texas puede acarrear la pena máxima permitida por la ley. Además, un cargo secundario por portar arma mortal, que también podría aplicarse. Los documentos oficiales reflejan que permanecerá preso sin derecho a fianza, bajo custodia tanto local como federal, ya que las autoridades de inmigración inmediatamente colocaron una orden de detención contra él. Las secuelas inmediatas fueron devastadoras para la familia de la víctima. La esposa de Nagamalaya quedó desolada completamente. Su hijo profundamente traumatizado para siempre. La comunidad del motel, que apenas había notado tensiones entre los compañeros, ahora miraba al sospechoso con asombro y horror. Las imágenes del crimen rápidamente se filtraron a los medios, generando una ola de preguntas. ¿Por qué Cobos Martínez estalló con tal ferocidad? ¿Y qué papel jugaba su condición migratoria? Le acabamos de mostrar el sospechoso de esta decapitación. Es un inmigrante cubano con amplio historial criminal en California, Texas y Florida. Este caso no se escribió de la nada. Cobos Martínez arrastraba un pasado criminal largo y violento. Investigaciones periodísticas detallaron que ya había sido arrestado 2 veces por robo de vehículos en Florida. En 2017 le detuvieron con un Mercedes robado. Poco después, protagonizó un atraco de coche en California, forcejeando con una mujer para arrebatarle su auto. En Texas, en 2018, fue acusado de abusar de una niña de 14 años. Aunque aquella acusación se desechó, admitió haber agredido verbalmente a un guardia en la cárcel y fue sentenciado a 1 año por ese delito. Incluso estuvo prófugo hasta que la policía de Dallas lo arrestó en 2023 por un cargo del caso de California. Yo fui aquí como 2 meses y de ahí él nos llevó el carro, yo lo reporté a la policía, lo fuimos, lo buscamos, estuvo preso. Ese fue el caso de aquí de Florida, de hurto de carro. Nosotros le dábamos consejos, mi esposo le consiguió trabajo aquí, pero dejó el trabajo y ya. Lo que necesita es una pena de muerte. Las autoridades migratorias de Estados Unidos no eran ajenas a su historia. Cobos Martínez había sido detenido antes por la Oficina de Inmigración. Permaneció varios meses en un centro de detención en Anson, Texas, porque existía una orden de deportación contra él. Sin embargo, en enero de 2025 fue liberado bajo un programa de supervisión después de que Cuba rehusara aceptarlo. En palabras de inmigración, al ser un criminal extranjero ilegal de Cuba, esperaban que fuera enviado de regreso a su país, pero la negativa cubana lo mantuvo libre en suelo texano. Algunos funcionarios acusaron a la administración anterior de errores en su caso, argumentando que ese fallo permitió que ocurriera este horrible crimen. En resumen, su récord era una escalada de violencia, robos, agresiones e intentos de crimen grave en distintos estados. A pesar de todo, logró evadir condenas prolongadas. El perfil de Cobos Martínez, inmigrante legal, encajó tristemente con las narrativas políticas de fronteras en los medios,
Pero más allá de eso, su historia personal habla de un hombre con antecedentes de violencia extrema que jamás pareció recuperarse. Este hombre estuvo una vez bajo custodia del gobierno estadounidense y acabó convirtiéndose en asesino. Sin embargo, se conoció otro testimonio de un hombre de Cuba que asegura que el atacante también fue el responsable de otro crimen en Cuba cuya ocasión tomó la vida del padre del denunciante. También habló la madre sobre la condición de su hijo tras asesinar a Chandra. Según ella, el hombre estuvo en condición de calle y siempre necesitó terapia psicológica, y recordó que Jordanis le comentó que las condiciones laborales no eran agradables para él, que eran muchas horas de trabajo y en las que a veces incluso no le pagaban, lo que posiblemente se podría agregar a una de sus motivaciones en el ataque. He sufrido mucho por él en ese tiempo que estuvo preso y yo quería que me lo deportaran para yo llevarlo a un médico que estaba mal. Yo veía cosas y un día en el parque lo vi, un mendigo, no comía porque estuvo en un refugio, no comía. Bueno, aquello era... Él estaba loco, él lo recogieron. Pues él fue allá. Desde que él llegó a ese país, él le afectó mucho la mente. Él sí, entonces la prisión que estuvo salió muy mal. Y entonces tuvo 2 años en la calle, loco. Yo quería haber hablado con uno de esas personas del hotel, pero nunca me dieron el frente, solamente el gerente me hacía así. Y yo quería haberle dicho algo por vaya, que él hubiera estado la mente de ahí, pero no me dio tiempo a hablar con ellos. Un día discutieron por el dinero, todo era por el dinero, ¿ves? Tras la detención, el caso tomó la vía del sistema judicial. Cobos Martínez fue imputado formalmente por asesinato con agravantes, que equivale a un cargo de asesinato capital en Texas. En su primera comparecencia ante la corte, los fiscales presentaron los cargos junto a pruebas contundentes: el machete teñido de sangre, imágenes de las cámaras, la confesión grabada y el testimonio del testigo anónimo que vio cómo la víctima corría hacia la oficina intentando salvar a su familia. No se le concedió fianza, dada la brutalidad del crimen y su historial delictivo. El juez determinó que representaba un peligro grave para la sociedad. Mientras el juicio se prepara, la comunidad espera que las autoridades definan los cargos finales y la fecha de audiencia. En Texas, un veredicto de culpable por asesinato capital probablemente significaría la máxima condena posible, incluida la pena de muerte. Sin embargo, el proceso puede prolongarse entre meses y años, con apelaciones y posiblemente un cambio de estatus presidencial, ya que la Casa Blanca se ocupa de su caso migratorio simultáneamente. El Departamento de Justicia y la Fiscalía de Dallas han recibido presión por la gravedad del caso. Tras el crimen se dictó una orden de detención migratoria adicional y las autoridades americanas han solicitado formalmente la deportación del sospechoso a Cuba. No obstante, este trámite choca con la misma negativa de La Habana a acogerlo, lo que plantea un dilema legal sin solución sencilla. Mientras tanto, Cobos Martínez permanece en el sótano de la cárcel del condado de Dallas, vigilado las 24 horas, con abogados asignados y con su futuro envuelto en incertidumbre. En paralelo, la familia de Chandra Nagamalaya busca justicia y recompensas civiles por el daño irreversible sufrido. Varios medios han reportado que podrían presentar demandas civiles contra el sospechoso o incluso contra los gerentes del motel por negligencia, pero nada de eso aliviará el dolor. Lo único concreto es el proceso penal en curso que el público sigue a diario con expectación e indignación.
Este caso plantea preguntas que me parecen profundamente perturbadoras. ¿Cómo pudo suceder esto en la rutina diaria? ¿Qué desencadenó tanta brutalidad? Quizás nunca conozcamos todas las motivaciones internas de Jordanis Cobos Martínez, pero lo que sí queda claro es que el mundo de Nagamalaya cambió para siempre por una serie de coincidencias fatídicas: un lavadero roto, un traductor ausente y una muerte muy violenta. Ambos hombres eran inmigrantes buscando su sueño americano de alguna manera, y ambos llegaron a un motel en Dallas. Sin embargo, terminaron enfrentados en la peor de las tragedias. El caso de Jordanis Cobos recuerda que la violencia puede aparecer en los lugares más ordinarios y más rutinarios, trazando la delgada línea entre la normalidad, el peligro y el horror. A veces, un día corriente desemboca en una noche oscura que marca a una comunidad entera. Hoy Dallas llora a Chandra Nagamalaya, un hombre que acabó decapitado en la puerta de su familia. Y mañana nos preguntaremos si las lecciones de este caso cambiarán en algo. ¿Será más estricta la vigilancia migratoria? ¿Cambiarán las políticas carcelarias? No lo sé, probablemente no. Queda sobre todo la memoria de un hombre bueno que desapareció en un instante de violencia inimaginable. Con cada nuevo detalle revelado se suman preguntas sobre lo que significa la justicia, pero también sobre lo que significa la humanidad. Tal vez la reflexión más profunda y más poderosa de este caso sea que en cualquier momento la oscuridad puede colarse tras bambalinas. Las víctimas son personas de carne y hueso, con familias que les sobreviven, y los perpetradores tienen un historial que a menudo pasamos por alto. No basta con culpar a la frontera o al gobierno. Tras este crimen, esta es la historia de un ser humano roto por sus propios demonios. Y mientras los jueces decidan su destino, la vida de muchos ha cambiado para siempre. El silencio profundo del motel Downtown Suites ahora guarda para siempre la memoria de aquel horror y nos deja pensando en lo frágil que es la línea entre la rutina diaria y el desastre absoluto. Y hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó, déjame saber con tu misterioso like si quieres, y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y sin más que agregar por hoy, mi querida leyenda, sabes que si lo haces serás saludado en un próximo video. Hasta aquí llega el caso de hoy. Gracias por verlo completo, y si me quieres seguir en mis redes sociales aparezco como Test Misterios. Recuerda que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.